hasta 127 pesos en el tiempo que estuvo allá y devuelve 873 pesos. Y eso lo hace él mediante un oficio que se ha publicado. Otro ejemplo de Juan Pablo Duarte de honestidad. Pero cuando Duarte viene, el día 9 de junio se produce un golpe de Estado de parte de los trinitarios a la Junta Gubernativa, encabezada por Sánchez, presidente Sánchez. Sánchez nombra a Duarte para que se vaya al Cibao, donde Ramón Mella, que había sido el hombre de armas junto a Inver y junto a Salcedo, Inver de Moca, Salcedo de Santiago, que enfrentaron el 30 de marzo las tropas de Haití, de General Pierrot. Cuando eso ocurre, en el día 4 de julio nombran a Duarte allá presidente, 4 de julio de 1844. Duarte llegó a ser presidente de la República. Entonces, allá lo eligieron. Entonces mandaron una carta a Sánchez, que la recibe también Santana. Santana se traslada y depone el 12 de julio a Sánchez y se instala él como jefe del gobierno, porque él tenía una fama interesante. O sea, no llegó a asumir Duarte como presidente. No pudo asumir, porque Santana le dio un golpe entonces a Sánchez, sí, y se instaló. Cuando él se instala, declara a los trinitarios el 25 de agosto de 1844 traidores a la patria. Pedro Santana. Pedro Santana. Entonces, hacen prisionero entre el 27 y el día 10. El 27 hacen prisionero a Duarte y el 10 de septiembre lo mandan al exterior. Entonces, lo deportan. Lo deportan y se va a Curazao y luego termina lo exilian. Lo exilian, que estaba en Venezuela. Pero los trinitarios comenzaron a conspirar contra Santana. Santana descubre esa conspiración, encabezada por María Trinidad Sánchez, tía de Francisco Rosario Sánchez. ¿Qué hace Santana? Que la apresa junto a un grupo y lo fusiló el 27 de febrero de 1845. Conmemoró la fecha de ese triunfo de los trinitarios con el fusilamiento de ellos. Duarte entonces no pudo venir más al país hasta que en el año de 1863 viene al país y se incorpora del lado de los restauradores, quienes lo nombraron entonces como ministro plenipotenciario hacia Venezuela. Se va a Venezuela y allá en Venezuela termina y se muere un 15 de julio de 1874, que es trasladado aquí en el 1884 en el gobierno de Luis Heró, que es quien nombra a Duarte, Sánchez y Mella como los padres de la patria. Entonces, viene en el 63 Duarte y se incorpora con Gregorio Luperón, que es el padre de la restauración. Sí, pero Gregorio Luperón no era el líder en ese momento. Santiago Rodríguez fue que comenzó el 16 de agosto la lucha. Luperón se incorpora a esa lucha. Y entre la batalla que tuvo fue uno en el sillón de la Rubia, grandísimo. Y fue el hombre que al final decidió la suerte del triunfo de los restauradores y termina siendo como el líder de la restauración. Porque en la misma restauración tuvimos desde 1861 varios gobiernos. El primero fue el de Salcedo. Después estuvimos, inclusive el último fue Gregorio Pimentel. Fueron 4. Lo que quiero es hacer un símil con eso que sucedió en esa época, no solamente con Juan Pablo Duarte, sino con los padres de la patria, con Sánchez y con Mella, que fueron las cabezas, diríamos, de lo que hoy es la dominicanidad, que prácticamente sufrieron persecución. Como los constitucionalistas hoy. Sufrieron persecución. Guardando la distancia. Sí. Todo aquel que cuestiona un sistema termina siendo perseguido mientras el sistema mantiene el poder. Recuerde que yo le puse el ejemplo de una señora que me dijo a mí, me escribió por internet, diciéndome, a propósito de que usted tiene una lucha, porque se reconozca el trabajo, la labor, el sacrificio que realizaron los militares constitucionalistas. En esa ocasión, ante una invasión de norteamericana,
en ese tiempo era una invasión de Haití, pero que fueron los militares que no se aliaron a la invasión, sino que la combatieron. Que esta señora me decía que cómo va a ser que si ustedes se sacrificaron por la patria, hoy estén exigiendo que se los reponga, que se les reconozca, como que usted tiene que si usted luchó por la patria, ya usted no tiene que estar exigiendo a la patria nada. Todo eso va en contra de la democracia. Ese pensamiento de ver a los que luchan en favor de la patria con un criterio de un sufrimiento eterno, es lo que hace que mucha gente no quieran ser luchadores por la patria. Sí. Porque nadie aspira a ser un derrotado para siempre. Nadie aspira a que no se le reconozcan sus aportes. Todo el mundo, mira, está un niño, cuando tiene buena nota, que el padre lo llega y lo abraza y le da un beso, el niño comienza a sentir ya el estímulo para seguir luchando en favor de su superación. El pueblo dominicano tiene que saber que los que nos combatieron a nosotros se quedaron en el poder. Y si hoy tenemos, por ejemplo, una frontera donde mucha gente uniformada acepta soborno, y en la calle, es porque la lucha fue también contra la corrupción en el 1965 y triunfaron los grupos que estaban a favor de la corrupción. Nosotros nos hemos mantenido defendiendo la lucha contra la corrupción. Y la gente tiene un criterio masoquista de liderazgo. No. En los países que han avanzado en el mundo, los hombres y mujeres que luchan en favor de la patria son reconocidas por el Estado, por una definición que hay de lo que es un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es una situación mediante la cual a cada principio de derecho le cabe la responsabilidad de ser el Estado el primero en cumplirlo. Si hay un derecho de igualdad que debe reconocerse, es el derecho que tenemos desde el 31 de agosto de 1965, donde se firmó el Acta de Reconciliación Dominicana y el Acto Institucional, en el cual en el Acta de Reconciliación Dominicana se establecía que íbamos a ser reintegrados y ser integrados a los demás. Todavía el derecho a la igualdad se ha violado. Un pueblo que no cumpla con los principios y normas de una constitución es un pueblo que no fortalecerá jamás su institucionalidad. El fortalecimiento de una institucionalidad en un país va a depender de la capacidad que tengan sus líderes de poner en práctica el mandato de la ley. Por eso nosotros decimos... A que no cumpla con los acuerdos. No, eso es parte de cumplir con la ley, porque la Constitución dice en su artículo 6, voy a repetir, que cuando no se cumple con la Constitución, se está violando la misma. Dice, a cada persona u órgano que ejerza potestades públicas está obligada a cumplir con las normas y principios que establece la Constitución, que es la que debe conducir el Estado de un país. Por lo que toda ley, decreto, reglamento, resolución o actos contrarios a la ley son nulos. Es decir, tenemos que tener un criterio muy claro del valor de la ley, porque si no, los grupos de poderes van a volver a gobernar aquí cada vez que quieran. ¿Por qué a nosotros nos han sacrificado? Porque es que hasta 1965 los sectores oligárquicos eran los que decidían la suerte de los gobiernos. Nos quedan 2 minutos. Y nosotros, ¿qué hicimos? Que nos rebelamos contra esa tradición. Y todavía hoy los grupos oligárquicos son los que dirigen el Estado. Mire esa lucha que tiene Luis Abinader ahora mismo a lo interno de su grupo de poder. Es por eso. Cuando se sanciona o se obliga a Macarrulla a salir porque está vinculado a un asunto de la corrupción de la construcción de la cárcel de allá de Vallaguana, cuando fue dirigida por el Procurador General de la República, que ahora sacaron de la cárcel y está en su casa, pero todavía tiene una medida de coerción. Esa situación ha sublevado a un sector que entiende que un presidente no le puede poner la mano a un sector de la oligarquía. Bueno, toda esa cosa es parte de una lucha que se tiene que continuar. Esto quiere decir que el presidente Luis Abinader tiene que agarrarse todavía de la lucha contra la corrupción y tiene que buscar la manera
de llevarle al pueblo la idea de que su gobierno va a seguir detrás de la corrupción, que se va a continuar esa lucha. No puede dejarse doblegar. El pleito hay que echarlo. Que luche para que la corrupción no vuelva al poder, pero para que la gente entienda que él está todavía de parte de una consigna contra la corrupción, que fue lo que lo llevó al poder. Sí, eso fue lo que la gente votó por él, para la lucha contra la corrupción, que la gente fue no la puede abandonar. A la Plaza de la Bandera. No la puede abandonar, si la abandona pierde. Llegamos al final del programa, distinguido. Bueno, gracias a ustedes, amigos televidentes, gracias a ustedes y a este grupo de gente que nos acompaña, por darnos la oportunidad de expresar ante el pueblo, no un dolor, una esperanza, que es que algún día en este país se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Continúe con esta programación. Televisión Nueva Isabela. Canal 50 y 1. Te acompañé, oíste. ¿Eh?